En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso entonces. Paso a saludar a Juan Diego Montalva como todos los lunes. Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos cómo parte esta semana, pues. Muy bien. Bueno, sí, yo considero, fíjate, que esta semana es una semana realmente clave y me atrevería a decirle, fíjate, que creo que es la semana más importante del año. O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que el plebiscito del 17 de diciembre, este domingo, va a ser clave y la idea es ponernos en dos posiciones. Uno, si gana el apruebo, ¿no? Si gana el apruebo para el gobierno sería fatal, porque sería el segundo plebiscito que pierde, quedan 2 años de gobierno, la situación, gobernar con ese, habiendo perdido 2 plebiscitos va a ser complejo, como me dijo un ministro sería como dead man walking, o sea, hombre muerto caminando, en términos de cuál es el control que va a tener el gobierno de la agenda. Ese es un escenario que obviamente es muy malo y que sabemos, bueno, imagínense lo que podría hacer el Parlamento en esa situación, ¿no? Con un oficialismo muy debilitado. Y el otro es que pierda el en contra, ¿no? O sea, que gane el en contra. ¿Qué pasa ahí? Que ahí todo se focaliza en la derecha, principalmente en José Antonio Kast, ¿no? La derecha chilena nunca, yo creo que desde todos mis años de reporteando política y viendo lo que pasa en política a nivel nacional, yo creo que desde mayo de este año hasta ahora, octubre, la derecha estaba completamente consternada, estaba muy complicada. ¿Por qué? Porque apareció este actor nuevo. No nos olvidemos que en la convención los republicanos logran obtener 22 consejeros de los 50. La derecha tradicional, estamos hablando de Chile Vamos, queda muy disminuida dentro del Consejo y la verdad que uno hablando con la UDI y con el RN, la preocupación de ellos era cómo, ¿me entiendes?, enfrentar este nuevo actor que los había dejado tan debilitados, ¿no? Entonces, en ese escenario, en donde los republicanos fueron tan sólidos en mayo, un debilitamiento hoy día, si ganan en contra, el debilitamiento de lo que fue la postura republicana en términos de llevarse la pelota para casa, en términos de no haber optado por una constitución que fuera más de consenso dentro del Consejo, o haber tomado elementos más elementos de lo que fue la comisión de expertos. Todo eso hace cuestionar, ¿no? Un poco bastante, diría yo, a republicanos. Y eso, por eso digo, esta semana es muy clave en esos dos términos, ¿me entiendes? Tanto para el gobierno como para la oposición. La oposición tendría que reordenarse. Yo creo que Chile Vamos miraría con cierto, a pesar de que están haciendo campaña, y vemos que en la última semana se ha intensificado más esa campaña, yo creo que habría de alguna manera un reordenamiento de la derecha en el caso de que perdiera el a favor, ¿no? Y bueno, y esta última semana preparémonos, porque la verdad es que, como hemos visto, la campaña se ha puesto bastante agresiva. Vimos la respuesta que tuvo el spot de Michelle Bachelet. La derecha no permitió, Michelle Bachelet en ese sentido, cuando hablabas con Tironi respecto a su aparición, a mí me parece que es realmente es un acierto lo de Bachelet en términos de que colocó el tema de las mujeres como central. No olvidemos que la mitad de la población es mujeres, entonces estamos hablando de la mitad de la población, y si la campaña insiste en ese punto, yo creo que va a ganar bastantes puntos, ¿no? En el hecho de la ausencia podríamos hablar de una desmejora en el caso de las mujeres, ¿no? Como digo, bueno, y esta semana, además de todo esto, además del plebiscito, de la campaña, de todos estos temas que pueden afectar a la derecha o al gobierno, tenemos uno es la ley de ISAPRE, que es la ley corta de ISAPRE, que se tiene que discutir en el Parlamento. Tenemos el Ministerio de la discusión también de la ley del Ministerio de Seguridad, que está en el Congreso, está en la Cámara de Diputados ahora, debe de discutirse, y la derecha no ha dado, no cede en aprobar el ministerio. Obviamente está de acuerdo, pero no quiere que se apruebe antes del plebiscito, porque justamente la seguridad es una de sus caballitos de batalla, ¿no? Renuncia, o sea, termina el periodo del Contralor Bermúdez, no deja de ser, termina su periodo, queda como subalterna Dorothy Pérez, que es la subcontralora, con la cual él tuvo mucho conflicto. Entonces, también se abre ahí toda una expectativa respecto a cómo va a asumir Dorothy Pérez, ahora que se va
no su jefe. O sea, lo que voy va a ser una semana bastante entretenida en términos políticos, y yo creo bastante llena de noticias, ¿no? Sí, fíjate, Juan Diego, permíteme señalarte solamente lo siguiente, es decir, estamos de acuerdo que este es un escenario que está más allá del cliché, está muy abierto, porque hay que ver cómo va a votar ese segmento de la población, que es el segmento que está obligado a votar, es decir, aquel que no se levantaba a votar para las elecciones cuando había voto voluntario, ¿no es cierto? Y ese segmento de la población que no está interesado normalmente en la política, lo hablaba la semana pasada con la experta Paulina Valenzuela de Datavoz, ¿no es cierto?, que cuesta mucho leer, porque es un sector que, mira, lo resumía con la siguiente frase, es aquel sector que dice, pero si el lunes me tengo que levantar a trabajar igual, sea quien gobierne. ¿Te fijas? Entonces cuesta mucho leerlo y por lo tanto vamos a ver cómo efectivamente se va o sea, hacia qué opción se va a inclinar ese sector, si no es por el a favor o el en contra, quizás los votos nulos, los votos blancos, no sabemos cómo va, ¿te fijáis? O sea, hay una serie de preguntas que están por hacerse, pero yo diría, oye, voy a decir algo súper simple, Juan Diego, yo diría que sí, estamos todos de acuerdo, de todos los sectores políticos, de los mismos periodistas que hablamos tantas veces de este tema, es que se termina un largo proceso agotador, porque es agotador haber estado 4 años en este proceso, es muy cansador. Entonces, por lo menos el 17 de diciembre a las 9 de la noche, ya, y si no antes, porque los resultados siempre salen antes, se acabó este proceso, se acabó. Pues de verdad el hastío, el cansancio, o sea, si nosotros estamos cansados, Juan Diego, imagínate la población que ve esto con distancia. Juan Diego. Sí, fíjate que, y ahí un ministro político bastante relevante del gobierno me decía, y que es algo, bueno, que es bastante lógico, pero como esa sensación de que tanto la derecha como la izquierda se llevó la pelota para la casa y nunca entendió que la idea era que hubiera generado un proyecto de consenso. Yo creo que la clase política queda bastante golpeada, queda en incógnita, y aquí, aprovechando lo que tú decías, Mirna, es el hecho de también, todo esto han sido, imagínate, la cantidad de elecciones que llevamos en este gobierno, todo esto ha sido bastante duro para los encuestadores. Hay que decirlo, las encuestas, nunca, no hubo un caso bastante triste de una encuestadora que empezó a cambiar las estimaciones el último día antes del plebiscito de mayo, o sea, las elecciones del plebiscito, claro, no, del plebiscito de la anterior, de la prueba y rechazo. Bueno, lo que voy es que es un escenario bastante líquido, como dicen, le gusta decir a los encuestadores de manera bastante cursi, pero hay que ver cómo se ordena la clase política después. Como te insisto, yo creo que sería bastante duro para el gobierno que perdiera el gobierno, y sería bastante duro para Kast y ese liderazgo que se logró concentrar en el sector de republicanos, una pérdida, porque justamente la estrategia, la manera de trabajar, de hacer las cosas que quiso imponer los republicanos, habría fracasado. Entonces, en ese escenario, la verdad que, y más, obviamente, esta cantidad, estos 5 millones más de votantes que no sabemos cómo reaccionan, si son conservadores, si son liberales, si quieren orden. Y en ese punto yo creo que la campaña, si bien ha sido muy criticada, ¿no?, la campaña a favor, del rechazo, del en contra, si bien ha sido muy criticada, yo creo que en los últimos días ha tomado más, ha logrado llegar a la gente con argumentos cautivadores, podríamos decir, cosa que no se veía y que preocupó mucho al sector oficialista, de esta incapacidad que tenía de convencer y de impulsar o de llamar a la gente a votar, ¿no? Que es el gran dilema que puede haber ahora, ¿no? Que la gente, y ahí hay un punto que tú señalas que a mí me llama la atención, que son estos votos nulos o votos blancos. Uh-huh. Porque si la gente está obligada a ir, no hemos visto que la gente aproveche el momento, ya que está obligada, de nulo o blanco, ¿no? Veamos cómo, ante este hastío que tú señalabas, veamos si eso se interpreta o se ve como un castigo a la clase política. Claro, como un castigo a la clase política. Molestia. Exacto, vamos a ver ahí. Tú decías en tu newsletter, pasando a otro tema, Juan Diego, tú hablabas de cómo el proceso que se ha producido en torno al senador Iván Moreira de la UDI
que pasó de ser de ultraderecha a derecha moderada y defendiendo además al ministro Montes, que ha sido el objeto, digamos, de atención por parte de las derechas, ¿no? Iván Moreira, fíjate, a mí, yo la verdad que en esta sección de 3 preguntas me interesaba porque justamente había sido muy relevante el caso del ministro Montes y me llamaba mucho la atención por qué este apoyo irrestricto que tenía él después de ser un pinochetista. Sabemos, eso él no dice, en eso no renuncia a su pinochetismo, él dice que sigue siendo pinochetista. Pero me llamó la atención y la verdad que no entendí y no me quedó muy claro las razones que tenía él para haber pasado de ser extrema derecha a derecha moderada. Él da como argumento de que todo esto, este cambio, este brusco cambio que sufrió y que cómo llegó a darse cuenta de este cambio, es cuando votó a favor de los retiros de los fondos de pensión. Del primero. Claro. Del primer retiro. Entonces, a mí no me cuaja mucho o no me encaja mucho esa que a raíz de eso tú te transformes de extrema derecha a derecha moderada. Pero bueno, pero él sigue siendo la misma persona que era antes, no ha cambiado mucho en el sentido de las explicaciones, son un poco confusas. Y yo creo que en el caso de Montes, lo que sí que me parece muy interesante es que en el caso de Montes se ver a Moreira defender de esa manera a Montes, habla del capital político que tiene Montes, ¿no? Dentro de la clase política. Y en ese sentido es muy, muy definitorio y muy claro cuando uno está en el Senado, cuando uno está en la Cámara de Diputados, de que hay un respeto hacia él. No olvidemos que toda su carrera parlamentaria, o sea, hizo toda su carrera, ¿no?, previo a ser ministro en el Parlamento, y que en el Senado hay un respeto irrestricto, y en la Cámara de Diputados, que obviamente es un poquito más desordenada, bastante más desordenada, pero la verdad, la gente no está de acuerdo con la acusación, pero existen estos 10 votos posibles, ¿no? No olvidemos que una acusación constitucional necesita 10 votos, firmar una acusación, 10 diputados que postulen esta idea. Entonces, lo que me dicen es que los 10 votos están. ¿Me entiendes? Dentro de los círculos de los sectores de los partidos más pequeños pueden conseguir los 10 votos. El tema es que en el Senado, indudablemente, en la última instancia de la discusión constitucional, no sería, y en la Cámara de Diputados, perdón, no sería fácil que se lograra la mayoría que necesita para ser acusado constitucionalmente, ¿no? Por esa misma influencia de los senadores, por los ex parlamentarios, por los Iván Moreira, ¿no?, que hay en el Parlamento y que indudablemente tienen mucho respeto por Carlos Montes. Sí, vamos al tema de las ISAPRES, la ley corta, y por qué el senador socialista, Juan Luis Castro, se convierte en una piedra en el zapato para el gobierno, tal como lo dice en tu newsletter. A mí, yo he seguido el tema de la ISAPRES, la crisis de la ISAPRES desde los inicios, me parece bastante preocupante. Creo que el gobierno realmente es una de las crisis que debe controlar, ¿verdad? No olviden. Está bien, tenemos un 19% se habla de personas que participan en ISAPRES, es un 3 millones de personas, pero 3 millones de personas que son una población votante no menor, y dejarlas a ellas en la incertidumbre o, como han dicho, con un sistema quebrado, obviamente sería una crisis política importante para el gobierno. En el caso de Juan Luis Castro, con quien he hablado mucho y hablé ayer justamente porque me comentó el texto que escribí en el newsletter Más Política, es bastante peculiar, fíjate, porque yo, siendo un socialista, yo no sé si se podría comparar, pero siendo un socialista, ha sido bastante complicado para la ministra de Salud. ¿Por qué? Porque lo que me han dicho en el gobierno, y esto me lo dicen en La Moneda, Juan Luis Castro dijo que yo me señaló de que mis fuentes eran del Ministerio de Salud, y en eso yo le dije, no, ¿sabes que hay más que el Ministerio de Salud en el gobierno de preocupación? ¿Por qué? Porque Juan Luis Castro es un doctor, acuérdense que fue presidente del Colegio Médico durante el proceso de todo el proceso Auge, y él fue un gran opositor a toda la campaña del Auge, a todo el cambio del sistema de salud que encabezó Hernán Sandoval en su momento en el gobierno del Lago. Entonces, él tiene la obsesión, al parecer, de tener un liderazgo muy nítido en este proceso de cambio, y su obsesión es que vamos a resolver el tema de ISAPRES, pero también vamos a hacer una reforma de salud, y también vamos a convocar a una gran discusión sobre cuál debe ser el sistema de salud.
Suena bonito, pero el problema es que tenemos esto en mayo, tiene que decidirse, se tienen que implementar el fallo de la Suprema. Entonces, la preocupación del gobierno y de la moneda es cómo vamos a discutir ahora, porque no discutamos primero la crisis de la ISAPRE, la ley corta, logremos un acuerdo en eso a nivel transversal, claro, y después nos metemos en la reforma de la salud. Y en eso me llamaba la atención, fíjate, el trajo, a mí me habían nombrado siempre a Cristian Baeza. Cristian Baeza es un médico que vive en Estados Unidos, trabajó en el Banco Mundial, y que supuestamente era el hombre que a él le gustaba que encabezara esta reforma de salud, ¿no? Bueno, Cristian Baeza vino a Chile, estuvo mucho tiempo discutiendo con los parlamentarios una reforma de salud, y él sería la persona que él considera más idónea para hacer esta gran reforma de salud. Ahora, hay un punto aquí. La ley corta que presenta el gobierno pasa a una etapa 2, que es una comisión técnica que intentó modificar elementos de la ley corta, ¿no? Durante ese periodo, eso tendría que ser en agosto, haber entregado esos resultados de la comisión técnica, y los entregó en octubre. Se la pregunta, y en el gobierno, en el Ministerio de Salud había mucha molestia porque se había demorado 2 meses más Juan Luis Castro, que presidía la comisión técnica del Senado, en entregar los resultados, pero entre esos 2 meses de demora que tuvo, Juan Luis Castro hace 2 comisiones más, una comisión de exministros y luego una comisión de reforma de salud, con lo cual teníamos 3 comisiones simultáneamente funcionando, y es ahí en donde me dicen Juan Luis Castro intentó transformarse en el gran actor de la reforma de salud y de los cambios que se puedan producir en el ISAPRE. Entonces, esta manera que ha tenido él de concentrar, de manejar el tema salud desde el Senado, preocupa mucho al gobierno, porque finalmente no está en el Ejecutivo, sino que está en el Senado, y está en él la posibilidad de sacar adelante esta reforma tan importante para un sistema de salud y en eso Hernán Sandoval me decía una cosa bien interesante, que es que estamos preocupados del sistema de salud, pero no estamos preocupados de la salud, ¿no? Diciéndome, estamos preocupados de cómo funciona el sistema financiero, cómo se financia el sistema privado, pero está ausente la discusión sobre la salud de los chilenos. Y ahí, bueno, obviamente los saludistas más destacados hablan de la necesidad de mejorar la atención primaria, de ver cómo mejorar la FONASA, y ese es interesante. Bueno, y para concluir, te digo, el punto es que hoy día la discusión está dominada por Juan Luis Castro en el Senado, y el Ejecutivo está de alguna manera intentando mediar en esto, pero con muchas dificultades, porque la ministra de Salud es una ministra que no tiene partido político. Sí, permíteme solamente cerrar el tema de las ISAPRES, que es un temazo, por supuesto, y donde tú te das cuenta que todo este flujo, ¿no?, de las ISAPRES a FONASA, teniendo en cuenta que hoy día las ISAPRES tienen un poquito más de 2 millones, casi 2.800.000 personas, después de haber tenido más de 3,5 millones. Es decir, ese flujo solito se lo han ganado, o sea, no aquí no es como que alguien vino la mano negra, ¿no?, y les puso, ¿no?, es decir, hay una responsabilidad de un empedrado. La responsabilidad es de las ISAPRES al punto de haber llegado a la posición en la que estamos hoy día, enfrentando una crisis de un sistema, por supuesto, que ha tenido muchos inconvenientes en su forma de operar, en su modelo de gestión, de negocios, de atención, de salud, etcétera. Y en la práctica, lo que ha terminado ocurriendo es que la mayor parte de los chilenos está en el Fondo Nacional de Salud, y eso es increíble, sin haber tenido ninguna política pública destinada a aquello en el sentido de una ley, de un gobierno que haya implementado, ¿no es cierto? Al final, en la práctica, se terminó dando. Ahora, ¿significa esto que hay que dejar morir a las ISAPRES? Claramente no. La pregunta es cómo se va a salvar este sistema, que no sea sobre la base de un perdonazo. Si ellos cobraron de más, tienen que pagar lo que deben. ¿Cómo van a pagar? ¿De qué manera van a pagar? Ellos tienen que hacer, en definitiva, tienen que cumplir su parte en este tremendo conflicto que se ha armado, porque finalmente lo que hay que defender, Juan Diego, son las personas, son los usuarios, las personas que se están atendiendo, las personas con enfermedades crónicas, en fin, tratamientos costosos, etcétera, etcétera. Bueno, veremos cómo termina esto, pero como te digo, el próximo lunes ya tendremos otro escenario de país. Sí que vamos a tener cosas que hablar. Vamos a tener muchas cosas que hablar, así que ya, estamos listos, me están diciendo acá, me están apurando, y que tenemos que cerrar el programa de hoy. Te agradezco muchísimo tus comentarios, Juan Diego, y ya lo decíamos, próximo lunes recargado. Ya. Que esté muy bien.
Bien, pues vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos, Clarisa Hardy, Marta Lagos, hoy día un tremendo panel, no te lo pierdas. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto en Al Pan Pan, aquí en elmostrador.cl. Que tengas un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.